Bueno, quisiera que se fueran conmigo a la Escritura. Hemos estado estudiando la primera epístola del apóstol Juan y hoy con este mensaje estamos terminando nuestro estudio de la epístola número 1 de la primera epístola. Terminamos con el versículo 21. Juan 5:21 es un versículo muy cortito, pero dice la Biblia: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Eso es todo lo que dice. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Incontables veces nosotros hemos escuchado el sustantivo ídolos o la palabra ídolos y pensamos en objetos de madera, en objetos de oro, de algún material elaborado, tal vez con un cincel de bronce o de cualquier otro material y de la mano de algún artista, ya sea famoso o no famoso. Pero en honor a la verdad y en lo que nosotros hemos encontrado en la palabra de Dios, ídolo no es solamente una imagen física, no es solamente un muñeco, no es solamente la obra de un artista, sino que ídolo es todo aquello que le ha quitado el puesto a Dios en nuestra vida. Y no necesariamente debe ser algo físico, no necesariamente debe ser una representación de un ser humano o una representación de algo de la naturaleza. Un ídolo puede ser el trabajo, puede ser el esposo, puede ser la esposa, pueden ser los hijos, pueden ser el carro, puede ser la música, puede ser la carrera, la profesión, etcétera, cualquier cosa. Y la única, el único que puede tener la exclusividad en nuestra vida y que debe estar puesto en el pedestal más alto que existe, debe ser siempre nuestro Señor, el Verbo de vida. Es por eso que el glorioso Espíritu de Dios inspirando a su siervo Juan el Evangelista, lo inspira a que nosotros también seamos guiados y orientados a poder quitar de los pedestales todos aquellos ídolos que nos alejan de la adoración sincera de Dios. Cuidado con los ídolos, porque los ídolos afectan la integridad del ser humano. Y esto es lo que vamos a estudiar a continuación. Vamos a ver dos partes principales en este estudio. El primero de ellos es el daño que causa a nuestra integridad como seres humanos la idolatría. Y en la segunda parte, la bendición que causa el poner a Dios en el pedestal en nuestra persona integral. Esas son las dos cosas que vamos a estar compartiendo hoy. Es importantísimo que nosotros hagamos desde hoy una análisis personal de cuáles son los ídolos que tengo en mi vida. Puede tomar en cuenta vicios, puede tomar en cuenta personas, puede tomar en cuenta, como le dije, trabajo, puede tomar en cuenta cualquier cosa. Es necesario que a lo largo de este estudio nosotros tengamos claro qué es lo que está quitando del pedestal a Dios y estamos poniendo a algo o a alguien más en ese lugar. Entonces, la imagen verbal en el original griego, guardaos de los ídolos, destaca la necesidad de poner el esfuerzo de nuestra parte. Guardaos significan ustedes tienen la responsabilidad de no hacerlo. Dios no nos va a guardar de los ídolos. Dios nos va a guardar del peligro, Dios nos va a guardar en su fortaleza y con su respaldo de Satanás, del ataque de Satanás, etcétera, etcétera. Pero de los ídolos nosotros somos los responsables porque somos nosotros los que les hemos asignado el lugar que tienen en nuestra vida. Por lo tanto, el apóstol Juan, bien inspirado por el Espíritu de Dios, dice: guardaos ustedes. Por eso vamos a hacer este ejercicio hoy, de identificar la manera en que yo tengo que guardar y poner aparte las cosas que me afectan. La idolatría estaba extendida por todas partes en la época de Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor había sido claro, le había dicho al pueblo de Israel que no se podía mezclar con ninguna nación pagana, porque el peligro número uno que tenían era que iban a ser absorbidos por su ritualismo, iban a ser absorbidos por su vida religiosa, iban a terminar adorando ídolos extranjeros. Pero el pueblo de Israel, como todos conocemos en su historia, no mantuvo el camino correcto y no se sometió a lo que el Señor les había pedido que hicieran y empezaron a haber algunas mezclas con las naciones alrededor. Hay un caso que estoy seguro que ustedes conocen muy bien, que es alguien que parecería que nunca iba a cometer un error como ese, y fue el gran rey Salomón.
Salomón pidió, cuando entró a gobernar el pueblo de Israel como rey, le pidió sabiduría a Dios, y Dios le dijo: te voy a dar toda la sabiduría, todo el dinero, todo el poder, toda la autoridad, porque me has pedido sabiduría en lugar de pedirme todo el resto de cosas. Y así fue el hombre más sabio que ha existido sobre la faz de la tierra. Sin embargo, al final de sus días, sucumbió ante el deseo de tener un montón de mujeres, tanto esposas como concubinas, y termina, ya anciano y entrado en años, siguiendo los dioses de estas mujeres. Entonces nos damos cuenta que aún los hombres más sabios y aún los hombres que han estado más cerca de Dios han tropezado en esto de la idolatría. Después, tengo que limpiar la imagen de Salomón, no lo puedo dejar así, por supuesto, pero después Salomón pone los pies en la tierra, vuelve a alinearse al pensamiento de Dios, y entonces escribe una gran obra de arte que está en la Biblia, que se llama el libro de Eclesiastés. Y en ese libro nos damos cuenta de que él una vez más había alineado su pensamiento al pensamiento de Dios, y nos empieza a dar muchos consejos de lo que tenemos y no tenemos que hacer. Y entre ellos es: adora a Dios únicamente. Básicamente ese es el mensaje que él da. Todo lo demás es vanidad, todo lo demás es mentira, todo lo demás, dice, se muere cuando nosotros estamos en la presencia de Dios. Así que, tomando la historia de este gran hombre de Dios, podemos aprender que nuestro enfoque debe ser integralmente pensando en Dios y quitando todos los ídolos que nos estén estorbando. Trae consecuencias catastróficas a nuestro ser integral, la idolatría. Ezequiel capítulo 11 dice la Biblia: mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. El deseo de sus idolatrías. O sea que las idolatrías también atacan una parte esencial del ser humano, y es el placer, el deseo, la parte cerebral. Vamos a ver un poco más adelante sobre esto. Trae consecuencias también en las tres áreas del cuerpo, en la tricotomía, en la formación del ser humano: espíritu, alma y cuerpo. La Biblia describe cómo Dios nos creó a cada uno, espíritu, alma y cuerpo. Y desgraciadamente, la idolatría, que viene al final siendo un plan de Satanás, nos impacta directamente en las tres áreas. Es por eso que una persona idólatra se desarma completamente. Pero veamos la parte espiritual. Trae consecuencias al espíritu del idólatra. ¿Por qué? Porque hay opresión, y en otros casos hay posesión demoníaca, y en el peor de los casos hay una condenación eterna. Entonces nos damos cuenta que la parte espiritual se ve altamente impactada cuando nosotros entramos en la idolatría. Quisiera que me acompañaran a la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículos del 19 al 20. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos del 19 al 20. Antes de leer la porción, debo darles una introducción o hacer un contexto acerca de lo que dice. Casi todo el capítulo 10 habla acerca de la idolatría. De hecho, algunos teólogos han puesto un título sobre esta porción que dice Pablo contra la idolatría, o amonestaciones contra la idolatría. Y del versículo 1 al versículo 22 nos da una cátedra del por qué nosotros debemos dejar afuera la idolatría. En esta oportunidad yo me quiero referir a los versículos del 19 al 20. Usted en casa, cuando el estudio termine, me encantaría que le diera una revisada a lo que el apóstol Pablo decía con respecto a la idolatría, y que sigamos esos consejos divinos que hay en esa porción. Versículo 19. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Como les decía hace un rato, el plan de Satanás es que nosotros tengamos una tendencia a poder tomar como ídolo cualquier cosa. El otro día decíamos también y compartíamos que vemos evidencia a lo largo de la Escritura de cómo fácilmente los seres humanos tenemos la tendencia a adorar algo. Siempre tenemos la tendencia a adorar algo. ¿Recuerdan cuando Moisés estaba en el monte y estuvo por 40 días en el cual se le reveló la palabra y la escribió? ¿Se acuerdan? Sobre piedra la ley.
¿qué pasaba cuando él venía hacia abajo? Estaba sucediendo que su hermano, el sumo sacerdote de Israel, en ese momento, habiendo pasado los 40 días en solitario, Moisés arriba, él creó un becerro de oro y lo empezaron a adorar porque el pueblo lo empezó a empujar a hacerlo. ¿Se acuerdan también ustedes qué pasó cuando el Señor había mandado una plaga de culebras? Y dijo que cada uno que fuera mordido por la culebra iba a morir. Pero después mandó a crear una vara de oro en donde estaba una culebra de oro también. Y cada uno que llegara y adorara y pidiera perdón a Dios delante de esa vara, entonces iba a ser sanado. Pues, ¿qué era lo que pasaba en ese momento? Todo el mundo empezó a adorar la vara. Ya no adoraban a Dios, sino que empezaron a adorar la vara de oro que tenía esa culebra formada, que por cierto ahora es el símbolo de los médicos, o de la medicina. Pero ¿qué pasó? Le ordenó a Moisés que destruyera la vara, porque estaban adorando a la vara en lugar de adorar a Dios. Tenemos esa tendencia. La Torre de Babel era otra también. Empezaron a construir algo para hacer como Dios o llegar cerca de Dios y empezaron a adorar eso. Siempre tenemos esa tendencia a querer nosotros fijar nuestros ojos en algo tangible para poder adorar. Pero eso afecta directamente nuestro espíritu y es lo que usa Satanás para podernos derribar o para poder cortar nuestra relación con Dios. Quisiera leer Efesios capítulo 5, versículo 5, dice la Biblia: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Por qué? Porque se considera idólatra al que está cautivo por el pecado de la fornicación, al inmundo. Y cuando hablamos de inmundo, no quiero meterme en camisa de 11 varas acá, por supuesto, pero hablamos de inmundicia a todo aquel acto sexual en contra de la naturaleza de Dios. El avaro también es otro que tiene la idolatría del dinero. Entonces estas cosas empiezan a alejarnos de la presencia de Dios. Ninguno de ellos, dice la Biblia, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios, porque al reino de Cristo y de Dios y al cielo se va a adorar a Dios. Allá no hay dinero que adorar, allá no hay sexualidad que adorar, allá no hay fornicación que adorar. Estamos siguiendo a adorar a Dios y es por eso que vamos a ese lugar. Pero nos damos cuenta acá que el Señor nos excluye cuando nosotros hemos puesto nuestra mirada en una cosa diferente. La segunda fase que se ve afectada es nuestra alma. Recuerden ustedes, el espíritu es nuestra conexión wireless de internet con el Señor a través de su Santo Espíritu y del espíritu humano. Ese es el espíritu humano que está gobernado para todos aquellos que han dado su paso de fe por el Espíritu de Dios. Después, en el alma, que es el punto intermedio en la tricotomía del hombre, están alojadas nuestra identidad, nuestra inteligencia, nuestros pecados, pero también nuestras cosas buenas. Están nuestras características de personalidad. Todo está puesto ahí en el alma. Y es por eso que el Espíritu Santo hace una influencia maravillosa sobre nuestra alma para que a través de nuestro cuerpo nosotros podamos, nuestros ojos, nuestra mirada, nuestra sonrisa, la manera de caminar, la manera de hablar, la manera de compartir, podamos reflejar la presencia de Dios en nuestra vida. Pero nuestra alma es nuestra esencia. Entonces, dicen por ahí que somos lo que somos a través de todas las experiencias que hemos vivido hasta este momento de nuestra vida. Tenga usted 10 años, o tenga 12, o tenga 15, o tenga 20, o tenga 30, o tenga 40, o los años que usted tenga, es lo que es hasta este momento de su vida por todas las experiencias que ha acumulado, buenas o malas. Pero qué bueno que fueran todas esas experiencias acumuladas en la presencia de Dios. Entonces, cuando nosotros a eso le añadimos la idolatría, entonces, ¿qué es lo que estamos mostrando? Si nosotros estamos rellenando nuestra alma a través de ese virus de la idolatría, eso es lo que vamos a reflejar. Y va a haber una separación entre nuestra alma y el espíritu nuestro que está siendo influenciado por el Espíritu de Dios, porque no pueden convivir ambos. Deuteronomio capítulo 4, versículos del 15 al 20. Deuteronomio 4, versículos del 15 al 20, dice la Biblia: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura,
imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Y eso mismo aplica para todos nosotros. El mismo sentimiento tiene Dios para el resto del mundo. Cuando Dios se dedicó a predicarle su evangelio de gracia y de bondad a los gentiles, como ustedes y como yo, también tiene los mismos deseos que puede tener contra el pueblo o hacia o en favor del pueblo de Israel. Y es que nosotros nos mantengamos limpios en nuestra alma para que no haya estorbo alguno. Suficiente tenemos, escuche bien esto, suficiente trabajo tenemos para poder limpiar nuestra alma de toda la contaminación a la que lo hemos expuesto a lo largo de los años. Probablemente usted ha llegado mayor o maduro o de algunos años ya a los pies de Cristo, así como muchos de nosotros. En mi caso específico, yo llegué a los pies del Señor cuando tenía 27 años. Y con esos 27 años ya había ensuciado mi alma, créanmelo, mucho. Y hemos pasado en las últimas décadas tratando de hacer limpieza espiritual de todas las cosas que le metimos, las bolsas de basura que le metimos al alma. Suficiente con eso como para que a estas alturas del partido venga yo a agarrar un ídolo. No puede ser. Vamos a pasar el resto de nuestra vida limpiando nuestra alma como para meterle otro tipo de cosas que, por cierto, una vez más se los digo, es el plan de Satanás. El placer, todo eso va a un lugar dentro del cerebro que se llama la amígdala. Y la amígdala tiene un sistema de recompensas. Cuando ustedes se exponen al placer, la amígdala se estimula y le da un sistema de recompensas haciéndole sentir placer. Cualquier cosa. Aún ese postre de chocolate tan delicioso, el cual a veces se le hace un ídolo a usted porque lo necesita todas las tardes, aún eso produce en su amígdala cerebral un sistema de recompensas, por eso lo siente sabroso. Pero todo el resto de los pecados son iguales, producen lo mismo y es por eso que se hace una conducta dentro de nuestra vida. Mantengámonos alejados de la idolatría. Y las consecuencias en el cuerpo, por supuesto, también. La idolatría tiene consecuencias en el cuerpo. Trastornos de la personalidad por causa de la opresión demoníaca y en algunos casos otras enfermedades de tipo orgánico. Esto tiene algunas consecuencias. Y por supuesto aquí estamos hablando ya de algunas posesiones demoníacas. Se ha comprobado que algunos tipos de enfermedades como enfermedades coronarias, enfermedades de presión alta, enfermedades de artritis, y algunos otros tipos de enfermedades también son producidas por alguna opresión oscura. Entonces es necesario mantener nuestro cuerpo también en una situación limpia. Hay un ejemplo en la Biblia que me gustaría que usted y yo lo viéramos. Está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 32 al 34. Mateo 9, del 32 al 34. Dice la Biblia: mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Un mudo endemoniado. Hágase usted la imagen. Estaba endemoniado y no hablaba. Versículo 33. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Entonces vemos que la mudez o el problema del habla en esta persona estaba directamente relacionado a su posesión demoníaca. Entonces, no va a ser siempre así. Debemos ser muy cuidadosos. No va a ser siempre así. Pero en algunas ocasiones nos damos cuenta que la presencia de la idolatría en nuestra vida produce también tantas ansiedades internas que nos puede llegar a enfermar. Ahora, debemos ser cuidadosos y es mi responsabilidad decirles: no todo lo que le pasa a un ser humano es culpa de un pecado. No todo lo que le pasa a un ser humano es culpa de una posesión demoníaca. En algunos casos sí lo es, pero es necesario hacer un análisis, tanto espiritual
como un análisis del cuerpo médico. Les cuento una historia. Hace mucho tiempo estaba dando consejería y una persona llegó, una madre de familia, diciéndome que tenía un hijo que era esquizofrénico, pero que ella aseguraba que su problema era un problema espiritual y que me lo quería traer a la oficina para que pudiera orar por él para poder liberarlo de su problema espiritual que le ocasionaba su esquizofrenia. Después de hacerle una entrevista a ella, me di cuenta que ella ya lo había llevado al médico y el médico le había diagnosticado médicamente un problema de la segregación de una sustancia en el cerebro que le provocaba la esquizofrenia. Eso es orgánico. Ese era un problema físico que había en su cerebro que no estaba produciendo esa sustancia en las cantidades necesarias. Entonces le habían dejado un medicamento, pero ella decía que no le daba el medicamento porque ella sabía de que el problema era espiritual. Entonces le pedí que llegara y tuve una plática con el muchacho, tenía alrededor de unos 34 años, se sentó delante de mí, después por supuesto tenía una actitud muy agresiva cuando entró a la iglesia, una vez se sentó delante de mí, él cambió por completo, empecé a conversar con él y lo empecé a ver como él empezó a tranquilizarse. Me senté en una silla al lado de él y le dije, ¿me permitís orar por ti? Y él me vio con una cara como de un niño muy tranquilo y me dijo, sí, por favor, ore por mí. Y entonces le puse la mano en la espalda y empecé a orar por él. No hubo ninguna reacción. Satanás no soporta ni siquiera que uno ponga una mano cuando va a orar por él. No soporta que invoquemos el nombre de Cristo. No soporta que la unción del Espíritu de Dios llegue a ese lugar. Y este muchacho lloraba, pero lloraba con sentimiento, no lloraba por enojo, ni se revolcaba en el piso, que son las evidencias de cuando una persona está en una posesión demoníaca. Me dio las gracias después de orar y me pidió volver a conversar conmigo en la oficina y de hecho lo volvió a hacer, volvió a llegar y seguimos conversando. Les puedo decir que ese muchacho no tenía ninguna posesión demoníaca, pero era nada más la fijación de su madre en decir esto es un problema mental provocado por un demonio y no quería aceptar que su hijo verdaderamente estaba enfermo. Entonces, les cuento esta historia porque nos damos cuenta de que si bien es cierto, las posesiones demoníacas o el hecho de adorar dioses ajenos pueden hacer entrar espíritus que no son los Espíritus Santos ni el Espíritu de Dios en nuestro corazón, puede también haber algunas enfermedades que nos puedan confundir. Es necesario llevarlos donde un profesional médico y es necesario después que podamos llegar, sentarnos con estas personas y hacer un análisis espiritual. La palabra de Dios dice que hay un don que se llama el don de discernimiento de espíritus. Y es ahí donde nosotros nos tenemos que sentar y conversar para saber exactamente, pidiéndole a Dios su respaldo, cuál es el verdadero problema de la persona que está delante de nosotros. Volviendo a este caso del endemoniado en este lugar, pues vemos que había una evidencia física de esa posesión y Dios arregló las dos cosas. Jesucristo sacó el demonio y le devolvió el habla de un plumazo. Este caso estaba claro y es por eso que debemos tener precaución. Hace poco hablábamos con alguien también acerca de la meditación o el yoga y estas cosas en las cuales uno hace algunos ejercicios espirituales. Es de tener mucho cuidado. Hay personas que hacen los ejercicios físicos de algunas de estas disciplinas, el ejercicio físico como tal, pero ustedes no deben, ni yo tampoco, entrar en el ejercicio espiritual de ese tipo de disciplinas, porque nos obligan o nos piden que tengamos un momento de paz y de tranquilidad. Y cuando llegamos a esos niveles de paz interior y de meditación, las puertas de nuestro espíritu quedan abiertas, las puertas del alma están abiertas para que podamos tener la paz y dejemos salir todo lo negativo de nuestra vida y dejemos salir todas nuestras preocupaciones. Así como dejamos salir eso, por la misma puerta puede entrar cualquier cosa que ande circulando por las regiones celestes de las cuales usted y yo no tenemos control. Nosotros podemos estar acá, que es el primer cielo, de acuerdo a la cultura hebrea, primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. En el segundo cielo, en las regiones celestes, es donde habitan esos enemigos y nosotros debemos tener mucha precaución cuando decimos estar meditando o estar en esos momentos de paz y tranquilidad,
porque ahí puede darse el caso que se dio con este joven endemoniado. Tenga mucho cuidado. Tiempo de participación. Primera interrogante. ¿Estás tú consciente de haber cometido el pecado de la idolatría poniendo a un ídolo de carácter religioso o a alguna persona, cosa o a ti mismo en el lugar de preeminencia en tu vida que sola y exclusivamente pertenece a Dios? Hago esa pregunta. Porque hoy está de moda el selfie, hoy está de moda el yo, hoy está de moda mi foto, lo que como, a dónde ando, quién soy, miran lo que hago. El yo está de moda. Y podemos conocer a estas generaciones en las cuales han crecido con ese punto tan claro en su mente que todo lo demás no importa sino solo yo. El dueño del cuerpo, yo soy el dueño de mi cuerpo, yo sé lo que hago, yo puedo tomar decisiones aquí y allá. ¿Por qué? Porque hemos metido el yo. Tú lo puedes hacer, tú eres capaz, tú eres el dueño de tu cuerpo, de tu vida y puedes tomar tus decisiones. Pero nosotros en la Biblia encontramos que el dueño de nuestro cuerpo, de nuestra vida y de nuestras decisiones debe ser Dios. Y es por eso que a veces, teniéndonos a nosotros mismos como el ídolo de nuestra vida, nos alejamos de Dios también. Mucho cuidado. La segunda interrogante es, si has cometido el pecado de la idolatría, ¿estás arrepentido, dolido por haber ofendido al Señor? ¿Quieres pedirle perdón por tu pecado, consagrando todo tu ser para Él, comenzando con ponerlo a Él en el lugar de preeminencia en tu vida? Solo queda como interrogante. Segunda parte de nuestro estudio, la protección que proviene al poner a Jesucristo como el centro de nuestra vida, en el pedestal, en lo más alto. Él trae sanidad y protección integral a nuestra vida. Integral me refiero a espíritu, alma y cuerpo. El Señor entra y cumple en nosotros el principal mandamiento. Primero, lo primero que va a causar en nosotros es la sanidad espiritual y comunión con el Señor Jesucristo. Dos áreas que quiero compartir. La primera, la persona que no ha recibido al Señor Jesús como Salvador tiene en su interior la parte espiritual desactivada. Esa parte espiritual el Señor la dejó para que haya una conexión directa con Él. Pero resulta que si nosotros hemos sido expuestos a cualquier cosa del mundo oculto o a cualquier cosa de la parte oscura o a cualquier cosa relacionada a Satanás, muchas de las cosas que él ofrece pueden llegar a alojarse a esa parte del espíritu humano y tomar posesión de ello. Entonces afecta a las siguientes dos partes, que es el alma y el cuerpo. Entonces, las dos cosas que podemos ver acá es, el primero, una separación completa de Dios por desconocimiento y porque nunca hizo un paso de fe para recibirle y que el Espíritu Santo llegara a morar en su vida. Y el otro es que esté o poseído o no haya nada, absolutamente. Entonces, ahí es a donde tenemos que tener mucho cuidado. Pero cuando nosotros damos ese paso de fe y le abrimos nuestro corazón a Cristo, el espacio lo usa el Espíritu de Dios. No hay espacio para nadie más. Y ahí es donde empieza la guerra espiritual. El Señor entra en nuestra vida, empieza a hacer una influencia positiva sobre nuestra alma y nuestro espíritu y empieza a agarrar la escoba espiritual y a sacar todo lo que tiene que sacar de ahí. Y ese es el propósito por el cual nosotros debemos poner al Señor en nuestra vida. Esa es la sanidad espiritual. Marcos capítulo 12, versículo 30, dice la Biblia, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que todo nuestro ser, como lo menciona este versículo, que esto respalda lo que hemos venido enseñando acerca de lo que el Señor nos ha conformado, espíritu, alma y cuerpo, y dice, y amarás al Señor con todo tu corazón, con tu alma, con tu mente, con tus fuerzas, porque ese es el principal mandamiento. Todo nuestro ser debe estar enfocado a Él para que haya una sanidad espiritual. El segundo punto es que tiene sanidad en el alma. El alma, como dije hace un rato, la pobre está calaseada con tantas cosas malas que nos ha pasado, pero también tiene cosas muy buenas. Hay cosas que son muy rescatables en nuestra vida, muchos momentos de triunfo, muchos momentos de placer, muchos momentos de felicidad. Pero cuando nos referimos a los momentos malos, y es por eso que nuestra alma se ve afectada negativamente, una de las cosas que puedo pensar es en el perdón, la falta de perdón. Tenemos algún rencor con alguien, estamos calaseaditos en nuestra alma porque alguien nos hizo daño, porque no hemos perdonado, porque no hemos sido
abiertos delante de la presencia de Dios, en entregar a estas personas para que haya una sanidad en mi vida, pues ahí es a donde viene también el hecho o la consecuencia de poder poner a Dios en el pedestal de mi vida y adorarle solo a Él, que Él sea siempre mi Dios, que Él sea siempre mi ídolo. Tiene sanidad en el alma, en la mente, en los sentimientos, en las emociones, en la voluntad y en los instintos. Todo eso está en el alma. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 10. Segunda de Corintios 12, 10 dice la Biblia: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo decía: yo me gozo en todo eso, todo lo que me ha pasado, porque ahora mis debilidades se las pongo a Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando él dijo ese aguijón en la carne? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Fue la respuesta de Dios. Cuando nosotros lo tenemos a Él como el centro, nuestras debilidades y todas esas cosas que nos han machacado la vida van a ser entregadas a Él, y entonces Él va a hacer cosas maravillosas y sanadoras en nuestra alma. Y por último, el cuerpo. Aunque tenga enfermedades en su cuerpo, sabrá cómo sobrellevar las enfermedades, porque tenemos salud espiritual y salud en el alma. Una vez tenemos en el centro de nuestra vida a Dios, en nuestra alma y en nuestro espíritu, vamos a enfrentar enfermedades, pero vamos a saberlo manejar, porque vamos a estar bajo la influencia del Señor. No nos vamos a librar de una enfermedad. Estamos en un mundo corrupto, en un cuerpo corrupto, corruptible. Se enferma, se quiebra, se mayuga. Si estamos expuestos al viento, al sol, nuestra piel se daña, nuestros ojos se irritan, porque estamos en un mundo corrupto y no estamos libres de enfermarnos. El problema es que a veces la enfermedad nos asusta, pero cuando nuestro espíritu y nuestra alma están gobernados por Dios, vamos a aceptar esto que es algo natural dentro de los seres humanos, que nos tenemos que deteriorar, que nos tenemos que enfermar y que un día nos vamos a morir y vamos a estar en la presencia de Dios. Es por eso que aceptando ese principio y abrazándolo, yo voy a sentir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Proverbios capítulo 18, versículo 14, dice la Biblia: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? En medio de las circunstancias, un buen ánimo nos puede hacer salir más rápido de nuestra enfermedad. Pero cuando estamos angustiados, sin la compañía de Dios, sin el respaldo de Dios, sin sentir su presencia, nos vamos a sentir peor. Sin duda que así será. Es por eso que debemos poner a Dios siempre como el centro de nuestra vida. Termino con otras dos preguntas de reflexión. ¿Tienes sanidad integral en tu vida? Si no deseas la sanidad integral en tu vida, si no la tienes, pues ese debe ser uno de nuestros anhelos. Y número 2, cumplirás el mandamiento principal de amar al Señor con todo tu ser, protegiéndote integralmente y disfrutando del privilegio de amarle a Él. Es un privilegio porque Dios nos ha dado esa oportunidad si la queremos tomar. Si no, lo podemos dejar a un lado. Por favor, recuerda la advertencia que nos hace el Espíritu de Dios a través del apóstol Juan. Y es como empezamos este estudio bíblico. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Es necesario que ustedes y yo nos guardemos con temor y temblor delante de la presencia de Dios. El idólatra no entrará al reino de los cielos. Estamos cuidando nuestra entrada al reino de los cielos. Y ahora, a lo largo de estos últimos minutos que hemos compartido todos estos versículos, ¿has identificado algo en tu vida que necesitamos dejar afuera? ¿Tenemos que quitar a algo o a alguien del pedestal y volver a poner a Jesucristo? ¿Estamos aquí en la tierra idolatrando algo o alguien? Es necesario que nosotros hagamos este análisis. Vamos a orar al final por eso, pero yo quisiera hacerte un llamado. Si tú nos escuchas por primera vez, si tú te has conectado por primera vez y quisieras que todo esto que hemos explicado sucediera dentro de ti, lo bueno, por supuesto, que el Espíritu de Dios entrara
a hacer conexión con tu espíritu, que tu alma empezara a ser transformada y a sacar todo lo que te estorba, y que después tu cuerpo diera muestras de la presencia de Dios en tu vida, lo puedes hacer con una simple oración. Es muy pequeña, es muy corta esta oración. La palabra de Dios dice en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Sencillamente le tienes que decir a Dios que sí crees en Él, crees en su Hijo Jesucristo, que resucitó de los muertos por ti. Por eso te pido que hagas esta oración conmigo. Cierra tus ojos ahí donde estás y di conmigo: Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. Reconozco también que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gobierna mi vida a partir de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén.